la torpeza de muchos atolondrados agentes de la policía que no están acostumbrados a ver una revista de esta índole, y la decomisar en los kioscos fueron como la garantía de éxito. Se agotaron 10.000 ejemplares que imprimimos para el primer número en menos de 24 horas. Esta carátula la hice yo también. Claro, esta es dura, pero dura, mire. Esta, sí la recuerdo. Vamos a hacer memoria de un esfuerzo periodístico que en los años 70 convocó a la izquierda nacional y a lo mejor del periodismo colombiano, como que aquí escribieron Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, Daniel Samper Pisano, Orlando Falsborda y muchos otros intelectuales comprometidos hasta el tuétano con la transformación de nuestro país, metas que aún están por realizarse. Vamos a contar la historia de la revista Alternativa, gracias a la exposición que de sus ejemplares ha hecho el Archivo de Bogotá. Bienvenidos. Resulta que existía en Lovaina un cura que ustedes conocen, que es el padre Camilo Torres. Obviamente Bélgica queda cerca a los países socialistas. Digamos, inclusive por esos tiempos hacía con su amigo Plinio un viaje por los países socialistas y dejó un libro que se llama Mi viaje por los países socialistas. Obviamente en ese vecindario europeo ya era muy sensible, muy visible lo que pasaba en la Unión Soviética. Muy triste. Ya había pasado lo de Hungría y estaba por pasar lo de Praga, la primavera de Praga, que puso ya un poco al viento lo que pasaba con nuestra famosa izquierda soviética. Todo era soviético. Entonces, ante ese momento ya había conciencia de qué caballo estábamos montados. Y Camilo Torres, hasta el final, hablaba de la unidad de la izquierda, de una alternativa para la izquierda. Murió predicando la unidad de la izquierda, pero como nosotros también nos decimos la alternativa, ¿cuál izquierda? Si es que la izquierda está toda unida en torno al modelo soviético, o chino, que es lo mismo. Bueno, una diferencia de táctica, pero es el mismo modelo. Entonces, cuando decíamos alternativa, y nació el primer boletín embrionario que se llamó Alternativ en la vaina, era buscando esa alternativa. En pleno proyecto, o sea, el número 00, estaba Jorge Villegas. Yo no sé, tal vez ustedes no conozcan a Jorge, fallecido ya, que por cierto tuvimos un problema porque tuvo un infarto sorpresivo y el médico le dijo: usted no dura más de un año. Y eso obviamente creo que puede producir ciertas neurosis de muerte trágicas. Pero era muy buen compañero y amigo nuestro. Con él diseñamos lo que se llama el formato. Él era arquitecto, por tanto con buena mano para la diagramación. Ese era el número 00. Bueno, y hicimos el número 00, se discutió con nuestros amigos por allí, por allá. No tenía ninguna novedad especial porque era un tipo magazine, sencillamente. Entonces pensar en quién va a ser esta revista. Naturalmente estaba Orlando Falsborda, que hasta ese momento estaba financiando el proyecto, o sea, de machote. Naturalmente, Enrique era un destacado periodista, además de ser Santos, pero tenía una pluma supremamente fuerte, muy bien documentada, una lumbrera en las columnas del Tiempo que se llamaba
caso es que Jorge Villegas, cuando hablamos ya de Enrique y de otros amigos que podían tener buena pluma, porque un magazine tiene que tener gente con buena pluma, no se puede improvisar mucho. Entonces, Jorge dijo, ¿y por qué no miramos a Cabo? Le digo, si no encuentro a Enrique, ¿cómo voy a encontrar a Cabo? ¿Dónde está Cabo? Me dijo, bueno, no sé, Cabo es mi gran amigo, hombre. Digo, ¿dónde está Cabo? En Barcelona, en México, ¿dónde está? Me dijo, está en la séptima con 28. Me dijo, ¿quieres que lo llame? Lo llamó. Hola, Cabo, por favor. Te quiero presentar un machote y un proyecto y toda esta vaina de una revista. Y Gabo inmediato inmediatamente fuimos. Efectivamente tiene un apartamento en Punto Blanco de Colombia, muy simpático Gabo. Leyó el machote, lo hablamos en todas partes. ¿Quién mete la plata? Tenemos suscriptores de apoyo, turista y además tu cheque, $100. Entonces inmediatamente hizo el cheque. Le gustó mucho el proyecto. Es machote, el número 0, le parece un boletín sindical. No. Entonces usted sabe que Gabo dice muchas cosas. Pero ese machote no es un boletín sindical, sino un machote de un magazine. Sí, con sus columnas, con sector de noticias, magazine como les dije yo, fusilado, obviamente de Newsweek y de Time, de los grandes magazines. Y lo de los suscriptores de apoyo es el Número Observatero. El Número Observatero nació así, nació con suscriptores de apoyo y con avisitos de profesionales así pequeñitos de una pulgada. Porque es una manera de financiar sin que entre los grandes capitales a aumentar, pero teniendo publicidad. Bueno, el caso es que Gabo lo recibió muy bien, nos dijo que contáramos con él para un jugador, desde el número 1 para ese campeonato. García Márquez, cuando se ganó su premio en la literatura de la Universidad de Arizona, de Oklahoma, que era de $10,000, y había sucedido el año anterior que se ha ganado el premio Rómulo Gallegos, el premio literario más importante de América Latina, en $100,000, y se lo ha donado al MAS de Venezuela, al movimiento al socialismo de Venezuela que estaba surgiendo. Y aquí le armaron un escándalo espantoso, los movimientos de izquierda. Era posible que García Márquez donara esa plata a la izquierda venezolana, como si la izquierda colombiana no existiera. Digamos, fue muy impresionado con ese debate que le armaron. Pues cuando se ganó el premio de la Universidad de Oklahoma fue cuando yo lo había conocido poco antes. Me llamó a mí, a través de su amigo Álvaro Cepeda Zamudio, bueno, me gané este premio, quiero donárselo a alguna organización de derechos humanos en Colombia. Yo le dije, Gabo, no existe todavía en Colombia. Fúndala, no joda, fúndala. Y así fue como nació el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, que era el destino de esos $10,000, y además una oportunidad increíble para organizar un comité de solidaridad con los presos políticos de derechos humanos. Ahí ingresaron la USO, el Sindicato Obrera, la NUC, Usuarios Campesinos, PECODE, los barrios populares del suroriente, intelectuales como Vázquez Carrizosa, Diego Montaña. Surgió el Comité de Presos para darle destino al premio de Gabo. Entonces, poco después, en esos mismos momentos, estaba caminando la iniciativa de Alternativa. Ya había conocido al grupo de Bernardo García, hemos conocido al grupo de Ronaldo Paz Borda, otros periodistas que trabajábamos en eso. Y cuando habíamos entendido la necesidad de lo que hablaba Bernardo, de crear una publicación para la izquierda, pero una publicación seria, con rigor profesional, sin tono panfletario, herboso, dirigida al gran público, y ya estaba concebido el nacimiento de Alternativa. Bernardo y
hay que vincular. Usted es amigo de García Márquez. ¿Qué tal sería que García Márquez se vinculara a esta revista, a esta iniciativa? Que fue cuando se la planteé, que Gabo inicialmente dijo que no, estaba muy escéptico, se me iba a funcionar, y yo le saqué a relucir que él me debía uno, como de los presos políticos. Y ahí, a regañadientes, Gabo aceptó formar parte del grupo fundador de Alternativa, de escribir para su primer número, y a partir de ahí, García Márquez poco a poco se convirtió en un entusiasta fervoroso de Alternativa, en un colaborador permanente, y fue realmente un alma, una guía y un motivo de inspiración para nosotros enorme, porque más que el rigor profesional de Gabo, de periodista, el manejo del lenguaje, su imaginación, y además fue como un Salomón en todas las divisiones que tuvimos. Gabo siempre mediaba con los consejos perfectos. En fin, realmente el aporte de Gabriel García Márquez a la cultura alternativa fue fundamental y es imborrable. Yo era dirigente sindical del Banco Popular aquí en Bogotá, en la principal, y por ahí me fui metiendo a una red del ELN. Y un día, como comienzos de enero del 71, cayó la red y a mí me fueron a buscar allá al Banco Popular. Y de allá me sacaron, pues, inteligencia militar. Me metieron en un Willys, en un Jeep de esos Willys, en la parte de atrás, y ahí empezaron, con que inocente y jueta. Y me vendaron ahí mismo, me esposaron atrás. De ahí, durante el camino, pues, me amenazaban, y me daban así, el golpe realmente no en la cara, pero me daban así, pues, como ablandándome. Y yo sostenía que yo era inocente, que estaban equivocados. Y en esa época, quien juzgaba el delito de rebelión era la justicia penal militar, o sea que estábamos en manos de los militares. Hasta que los abogados me sacaron de eso, nos ordenaron la libertad de la mayoría, y yo me volví periodista. Y un día me llamó Enrique Santos Calderón, era ya muy conocido como columnista de Contraescape, que denunciaba bastante, pues, un hombre bastante progresista. Nos conocimos y me dijo del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y que, pues, que querían que yo entrara al comité, y entramos. Yo tengo grabado aún en la mente ese 15 de febrero, cuando apareció por primera vez en la calle una revista como Alternativa, en los kioscos, con voceadores, con canales comerciales de distribución, porque desde un comienzo la idea de Alternativa era que fuera una revista dirigida al gran público, no a sectas, no a militancia, no a grupúsculos, al gran público. Y contamos con la afortunadísima coincidencia de que en el primer número también trajimos un artículo exclusivo de Gabriel García Márquez sobre el golpe en Chile, y una contracarátula sobre cómo operaba la contraguerrilla en Colombia. Esta circunstancia, y además la torpeza de muchos atolondrados agentes de la policía que no están acostumbrados a ver una revista de esta índole y la decomisar en los kioscos, fueron como la garantía de éxito. Se agotaron 10.000 ejemplares que imprimimos para el primer número en menos de 24 horas, y así fue realmente el bautizo de Alternativa hace ya 40 años. Consideramos que la gran prensa dice una parte de la realidad, a menudo tergiversada, pero no la dice toda, y que hay todo un sector de lo que ocurre cotidianamente que se ocultaba y se oculta aún en la gran prensa.
Esta fue la razón por la cual surgió la inquietud de tener un órgano que divulgara esta parte de la realidad. No era un órgano simplemente de opinión, porque opiniones de izquierda pues ha habido muchas, y ha habido muchos periódicos que presentan opinión de izquierda, partidista, etc. No, este era un punto de vista desde la izquierda, si se quiere llamar así, pero más que todo desde una torre que mirara aquella parte de la realidad que no miraba la gran prensa y que la contara, que no lo contaba la gran prensa. Ese es el nacimiento de Alternativa. No hubo cheques de Gabo, ni de Santos, ni de Franz Bota, ni de Bernardo García, ni de nadie. Una campaña de suscriptores de apoyo de antemano, o sea, de nuestros amigos. Gabo nos dio, por supuesto, su lista de amigos. Franz Bota también. Enrique, en fin, todos contribuimos a buscar los amigos que están dispuestos a financiar como suscriptores de apoyo una publicación que no conocían. En la cual también trabajaron un grupo de muchachos de la universidad que eran los que armaban la revista, la engrapaban, y el hijo mayor mío era el repartidor de las suscripciones. Esta me acuerdo también que esta la hice yo también. Pues nosotros queríamos llegar a dos audiencias. Una, la que formaba la en ese tiempo muy dividida izquierda colombiana, dividida en muchísimos grupos y partidos, y por una parte. Y por otra parte, a una audiencia general para hacer saber lo que estaba ocurriendo, no solo dentro de los grupos de la izquierda, sino dentro de cosas como los sindicatos, que en esa época la prensa, la gran prensa colombiana, o la prensa normal, porque también era así en la prensa de provincias, no se informaba absolutamente nada sobre eso, ni sobre conflictos sindicales, no se informaba ni siquiera sobre lo que ocurría con las guerrillas, a pesar de que las guerrillas ya existían desde hacía bastantes años y tenían una presencia importante en muchos sitios del país. Eso no se sabía leyendo periódicos como El Tiempo o El Espectador o Vanguardia o El Colombiano o El País de Cali. Eso era como si no existiera. En Alternativa pretendíamos darle voz a todas esas cosas ocultadas por la prensa existente en ese momento, y de la cual tampoco hablaba la prensa de izquierda, de los grupos y partidos de izquierda que existía, la prensa del Partido Comunista, la prensa del MOIR, que se dedicaban realmente únicamente a lo que les interesaba a ellos partidistamente. Nosotros hablábamos para todo el mundo, no solo para los miembros de un partido, los militantes de un partido. No es fácil en Colombia abrir una ventana por donde entra el viento fresco de un pensamiento de izquierda. Este esfuerzo es Alternativa, que nace con y desde una posición. Alternativa busca contrarrestar la desinformación sistemática de los medios de comunicación del sistema y se ha comprometido a servirle de una forma práctica, política y pedagógica a todos los sectores de la izquierda colombiana. Así resumíamos en el primer número la filosofía, los principios que nos inspiraban. Era un proyecto costoso, se trataba de tener gente en distintos sitios, tener informadores, tener corresponsales, en fin, hacer una cosa profesional, de calidad, pero que mirara aquello que no solía mirar la gran prensa. Y esto costaba un dinero, entonces ya desde un principio se vio que iba a ser difícil esa parte, de modo que Alternativa funcionó con una plantilla muy, muy pequeñita, que trabajaba muchísimo, de la cual yo nunca formé parte. Yo nunca fui parte, digamos, de los empleados de Alternativa, ni de la redacción de Alternativa. Estaba muy cerca de ellos, eran mis compañeros de conversaciones, mis compañeros de ideas políticas, etc. Pero yo era invitado con frecuencia a los consejos de redacción. Yo seguía trabajando en El Tiempo, donde empecé a trabajar en el año 64, y donde fundé la unidad investigativa en compañía de Alberto Donadío, a la cual después se vinculó Gerardo Reyes y otros periodistas. Entonces yo seguía haciendo mi unidad investigativa con estos compañeros y seguía escribiendo en El Tiempo una columna diaria, pero estaba cerca a los de Alternativa, iba a reuniones de redacción y posteriormente escribí una columna de deporte. Resolvieron que sería bueno acercarse pues, a los lectores comunes y corrientes con una columna sobre deportes y especialmente sobre fútbol. Entonces me la encargaron a mí, que siempre pues, he estado vinculado pues, al mundo y a la información sobre fútbol,
y que a menudo pues escribía sobre los partidos de fútbol de Bogotá. Lo hacía con un seudónimo, pero casi todos los partidos de fútbol que se jugaban en Bogotá los relataba yo por El Tiempo, con un seudónimo que era 039, imparcialmente a favor de Santa Fe siempre. De modo que hice también esa columna de deportes y con alguna frecuencia publiqué informes sobre determinados aspectos de la realidad colombiana en Alternativa. Y yo creo que abrió toda un campo de información que hasta ese momento, como le digo, no había sido tocado en Colombia, desde los tiempos, fundamentalmente desde los tiempos del Frente Nacional, es decir, de la colaboración de los partidos políticos que había hecho que desapareciera toda prensa de oposición en Colombia, salvo la de algunos partidos de izquierda, como el Partido Comunista, como el MOIR, como algunos partidos trotskistas, la Unión RS, pero que eran partidos, que eran periódicos partidistas justamente, que Alternativa, que era un periódico que no hablaba en nombre de ningún partido, empezara a tocar temas que hasta ese momento habían sido vírgenes para la prensa nacional, huelgas obreras, protestas campesinas y algo tan importante como eran las acciones guerrilleras y que no se tocaban en la prensa nacional, o si se tocaban era únicamente como actuaciones de bandoleros en el campo. Que eso se convirtiera en temas de información general, yo creo que es uno de los logros que dejó Alternativa. Sí, eso fue muy interesante porque la unidad investigativa siempre pisaba callos. Entonces había callos que nos dejaban pisar y miraban para otro lado los directores, y había callos que les parecía demasiado dolorosos pisar. Entonces apareció Alternativa con una muy buena solución que a nosotros tampoco nos molestaba porque preferíamos que saliera Alternativa que no saliera. Y eran aquellos temas relacionados muy cercanamente con los militares, por ejemplo, las torturas en Usaquén, en la guarnición de Usaquén, etc. Recuerdo específicamente uno sobre torturas que preparamos para El Tiempo, disponiendo de las horas de trabajo que nos pagaba El Tiempo, pues éramos empleados del Tiempo, Donadío, Reyes, yo, etc. Y le dedicamos un buen tiempo, conseguimos a varias personas que han sido torturadas en Usaquén, testimonios, documentos médicos sobre la tortura, etc. Y cuando llevamos el informe al Tiempo, entonces la jefatura de redacción decidió que era muy complicado, que la situación era difícil, en fin, y entonces, más bien, ¿por qué no lo publicas en Alternativa? Perfecto, con el permiso del Tiempo, pues sí, ya que no salía en El Tiempo, que salía en Alternativa. Y esos informes, no fueron muchos, pero fueron, no sé, 4 o 6. Esos informes que al Tiempo le parecían muy delicados, pero que se hacían con el trabajo que nos pagaba El Tiempo, finalmente salían en Alternativa. No era una mala alternativa por seguir usando la palabra. Y lo que nadie sabía es que realmente el que había pagado todo el trabajo para ello había sido El Tiempo. Es que Alternativa fue la gran denunciadora de las violaciones de los derechos humanos, de las torturas, de las formas de represión de la izquierda. El establecimiento colombiano ya en el 74, cuando se abre, estaba torturando, y en el 78 estaba torturando con mucha energía y con el apoyo adicional del nuevo Estatuto de Seguridad aprobado por Turbay Ayala. Y esa represión violenta, esa represión ilegal, hacía que la función de Alternativa de denuncia de violaciones de derechos humanos fuera fundamental. Yo creo que ese fue una de las cosas más fuertes, de mayor impacto. Se hablaba a partir de la agenda que había, de a ver cómo vamos a cubrir esto, o qué temas propone cada uno de los asistentes. Y de allí salían pues ideas y, bueno, ¿por qué no lo hacemos de esta manera? O hagámoslo así, o que sobre esto escriba fulano de tal, o mandemos a tal persona. Entonces uno aportaba lo que aporta cualquier redactor o editor en una reunión de redacción, lo que hice toda mi vida en El Tiempo y en El Pueblo y en Cambio 16. Pero eran fascinantes y duraban muchas horas, ¿no? La revista causó tanto escozor, entonces nos tenían en la mira, que culminó con las bombas colocadas en la casa de Enrique y en la sede de la revista, en la calle 39,
porque además afortunadamente no hubo ninguna desgracia personal, porque nosotros los jueves trabajábamos hasta las 2, 3 de la mañana que se terminaba toda la diagramación, esperando la última información, y de ahí yo llevaba todo el material al periódico, lo que era la tripa, la parte interior de la revista, porque era impresa en rotativa de periódico. En cambio, las carátulas eran en litografía, otra técnica, pero que se usaba para utilizar el full color y en máquina de una impresión distinta, máquina litográfica. Eso estalló como a las 5 de la madrugada. Ahí no había nadie, si no hubiera habido posiblemente muertos. Yo estaba en la revista, pero no en ese momento. En esos días le pusieron también otra bomba a Enrique Santos, que era el director de la revista, y su cabeza visible, digamos, que también no produjo víctimas, afortunadamente. Yo no estaba en Bogotá, yo estaba trabajando ya en Cali. Naturalmente me comuniqué pues con mis compañeros y qué pasó y tal. Era producto de lo que es Colombia, ¿no? Lo que es Colombia, que cuando no se puede convencer, se trata de vencer a través de la violencia, ¿no? Es nuestra vieja historia. Y en este caso pues era una amenaza que también en algún momento se manifestó en la casa de Enrique Santos Calderón, el director de Alternativa, y que es lo más colombiano del mundo, ¿no? Amenazar, tratar de hacer daño. En el caso de Alternativa, pues el daño que se hizo afortunadamente no fue a las personas, pero por supuesto que todo deterioro de las cosas de Alternativa, de los escritorios, de las máquinas de escribir, todo eso, era muy duro para la revista, que no tenía dinero. Entonces tenía que volver a comprar esos equipos. No le habría pasado lo mismo a un periódico importante, a una revista rica. Para Alternativa, ese solo destrozo ya lo afectaba, aunque por fortuna no llegó a tocar, digamos, a las personas que vinculadas a Alternativa. Venían clarísimamente del DAS de la época, eran ataques oficiales, eso era el gobierno de Turbay en ese momento. Y en el gobierno de Turbay, pues Alternativa tenía una posición muy radicalmente antigobernista y antiturbayista. Y sí, de ahí venían los ataques. Muy emocionante, definitivamente, después pensar de que ciertas carátulas causaron tanto impacto, ¿no? Claro, claro. Es como el caso de la del Padrino, que nos causó el impacto de 2 bombas, ¿no? Aunque fue el cúmulo de muchas cosas, ¿no? La división interna, agresiva, virulenta y pública afectó la credibilidad misma de la revista y se reflejó en una reducción de su venta callejera, la cual nunca recuperó sus índices originales. Esta crisis fue un ejemplo aleccionador de cómo la revista, por más amplia, unitaria y tolerante que pretendiera ser, no podía escapar a los conflictos y desgarramientos que sacudían a la izquierda colombiana. Los dos slogans muestran bien cuál fue el ideario o el pensamiento, digamos, que motivó la una y la otra, y 2 etapas. El eslogan del primero era, de la primera alternativa, era atreverse a pensar es empezar a luchar, la palabra lucha. La segunda etapa de Alternativa, liderada por Orlando, era sentir, pensar, actuar. Y hoy en día es mucho más, actual esa segunda etapa, en el sentido de que qué es lo que está pasando en el país, cómo todo empieza por sentir, después por pensar y después por actuar. Entonces son 2 pensamientos muy diferentes y creo que la historia debería acordarse más del segundo que del primero. Orlando, a diferencia de la primera alternativa, era una persona que le ponía mucha importancia al pensamiento filosófico, aunque no lo llamara así porque era muy sencillo, muy poco académico, a pesar de ser uno de los grandes académicos latinoamericanos, pero él tenía esa perspectiva intelectual que no es característica de la primera etapa, que fue, a mi modo de ver, que me perdonen,
bastante play, bastante de escándalos, bastante de chicos play, que venían de la burguesía, como venía yo, pero un poco después. Pero sí, yo creo que en ese sentido, digamos, el contexto de las dos alternativas es muy diferente. Y obviamente por la publicidad, porque hubo obviamente personas muy importantes como lo fue García Márquez, como lo fue también obviamente Antonio Caballero, Daniel Samper, etcétera, tuvieron mucho más resonancia publicitaria que la alternativa del sentir, pensar, actuar. Nos decían los guerrilleros del Chicó porque pues habíamos nacido en las familias de la oligarquía colombiana, habíamos ido a colegios de los que van las oligarcas colombianos, etcétera. Pero yo creo que el mérito nuestro fue que nos dimos cuenta de que éramos unos privilegiados y nos decidimos a luchar contra esos privilegios. Habríamos podido quedarnos los unos jugando golf, los otros como socios del jockey, tomando trago y viendo a ver cómo se hacían negocio y cómo se enriquecían. Pero hicimos una opción distinta, era la de saber que sí, que veníamos del Chicó. Pero lo importante no es de dónde viene uno, sino para dónde va. Camilo Torres también venía del Chicó. Y muchos dirigentes del Partido Comunista, Antonio Montaña Cuellar, por ejemplo, también venían del Chicó. Lo importante es saber hacia dónde va uno. Y eso es lo que quienes pretendían criticarnos no les interesaba mirar. Nosotros nunca fuimos qué sé yo, de los barrios del sur al Chicó. Nosotros queremos ir del Chicó a los barrios del sur, a los barrios que están marginados, a donde la gente no tenía posibilidades de desarrollo, donde eran oprimidos, donde sufrían verdaderamente represión. De modo que los guerrilleros gomelos me parece un título profundamente honorífico y yo quisiera morir todavía llevando ese título. Es decir, yo quiero no convertirme a la filosofía de que, en fin, como nacimos dentro de la oligarquía, pues seamos oligarcas. He procurado no serlo, he procurado, en fin, vivir decorosamente, ¿no? Como quisiera yo que vivieran todos los colombianos, pero me revelo a la posibilidad de convertirme en un anciano del Chicó. Yo empecé en Alternativa cuando ya Alternativa se había roto en dos, Alternativa y la que se llamó Alternativa del Pueblo, de la Rosca de Falsborda y otros cuantos personas, no recuerdo exactamente quiénes porque ya le digo que yo no estaba. Yo vine porque me invitaron Gabriel García Márquez y Enrique Santos Calderón, que eran, digamos, las cabezas de la alternativa original, no puedo llamar así puesto que las dos eran la original, pero de la que no estaba con Falsborda. En el 76, Alternativa era una revista de mucho impacto, de mucha fuerza, y que realmente convocaba a todos los lectores de lo que uno podría llamar la izquierda más o menos universitaria, más o menos compuesta por profesionales, por gente, estudiantes, profesores, etc. Había otra izquierda, por supuesto, que era la izquierda que estaba luchando de pronto en la lucha armada en el campo por los organizadores campesinos, y parte de los debates de la época fue porque algunos de los dirigentes como Orlando decían que en realidad no hay que escribir para esta izquierda de estudiantes, de intelectuales, hay que escribir para los campesinos, hay que guiar a la masa para llevarla a la revolución. Esa visión un poco de dirigentes de la masa, yo creo que alteraba la visión de fondo de Alternativa, que era ser un gran medio de comunicación para que lo que no salía en los demás medios pudiera conocerse. Lo que ocurrió fue aquello que siempre le ocurre a la izquierda colombiana, ¿no? Que hay un fenómeno en la naturaleza que se llama, me parece que no sé qué quínesis, que es que una célula se reproduce automáticamente en dos. Eso le pasa a la izquierda colombiana. Cuando hay una célula, tiende a reproducirse en dos, y esa en dos más. De modo que le pasó a Alternativa. Tristemente, salió una alternativa a Alternativa, que tuvo otro nombre, mucho menos éxito que Alternativa. Representaba, pues, en fin, otro tipo de visión sobre el país. Estaba hecha por personajes tan respetables, pues, como Orlando Falsborda. Es decir, eso está, que quede muy claro. Pero no estábamos de acuerdo. Es decir, había un enfoque diferente de las cosas, y entonces por eso Alternativa se dividió siguiendo la eterna suerte de la izquierda colombiana. En otras palabras,
esa cultura del río se ve amenazada por la mentalidad capitalista acumulante. Él no hablaba mucho de ese tema. Para él era ya el pasado. Él tenía muy claro qué había que hacer hacia el presente y hacia el futuro. Por ejemplo, pues en ese sentido, él tenía una capacidad de analizar, pues como buen sociólogo, hacia dónde iba este país. Entonces, yo creo que allí él no se preguntaba mucho, o no nos contaba mucho, porque una persona tan sencilla, tan poco conflictiva como fue Orlando, a pesar de la mala fama que tiene respecto de la primera alternativa, yo creo que eso no le llamaba mucho la atención. Él quería seguir indagando, buscando. Él decía, hay que remar con el río, hay que mirar, hay que caminar, hay que observar, pues su teoría y investigación, acción participativa. Poco después de que se publicó un informe en Alternativa en el que se decía, bueno, esto se ha partido en dos, hay un sector que se llama La Rosca, que va a ser otra revista. Poco después, cuando salió la revista que planteaba una alternativa, García Márquez mandó un mensaje a la redacción en un telegrama, como se usaba en la época, porque no había estas cosas de ahora, y ese telegrama se publicó facsimilarmente como editorial de la revista, en que él decía, básicamente decía, a raíz de lo que ha ocurrido y de la división, sé que está saliendo otra revista y que hay y el grupo que se apartó de nuestra revista está utilizando mi nombre y desautorizó radicalmente el uso de mi nombre en esa otra revista. Yo soy parte de esta alternativa que fundamos hace no sé cuántos meses y digamos que, aunque no se usaba la frase en ese momento, él lo que dijo fue, aquí estoy y aquí me quedo. A finales de 1976, Alternativa sufrió otra crisis interna, producto también de desacuerdos sobre orientación económica y política, pero agravada por serias dificultades económicas. En esta ocasión salió del grupo de la revista, salió del cuerpo de la revista, el grupo del economista Bernardo García, reunido hoy en torno a la editorial Oveja Negra. En ese momento, el agudo problema financiero nos obligó a un cierre de 4 meses, mientras se pagaban las considerables deudas acumuladas y se lograba una revitalización. Fue así como en mayo del 77 la revista reapareció con un equipo más amplio y consolidado, que es el que ha trabajado en su orientación en los últimos 3 años, hasta llegar a la presente crisis económica más compleja, profunda que todas las anteriores y que ha llevado a que nuevamente se suspenda su publicación. A lo largo de estos 6 años, desde cuando nacimos como quincenal en los albores de la administración Pastrana Borrero, Alternativa ha vivido todos los rigores propios de una publicación cuyo único compromiso ha sido con la verdad, que por eso mismo nunca gozó de la publicidad financiera, oficial o privada, que alimenta a los demás órganos de prensa. Fueron 6 años de esfuerzos periodísticos llenos de éxitos y de reveses. Hemos sufrido atentados dinamiteros a finales del 75, cuando denunciamos problemas de corrupción en la cúpula militar, bloqueos publicitarios, sabotajes de la distribución y el correo aéreo, divisiones internas producto de nuestra propia miopía. Pero también sentimos la enorme satisfacción de haber contribuido, aunque fuera mínimamente, a crear una nueva conciencia en el país. Hasta que vino inevitablemente esa segunda ruptura con el grupo de Bernardo García, Cristina de la Torre, José Vicente Cataraín y el otro grupo que éramos García Márquez cubrió los 2 grupos, él realmente no rompió con ninguno de los 2 grupos. Pero el otro grupo que éramos pues Enrique Santos, Jorge Restrepo, yo. Es que esto ocurrió hace tantos años que también olvido nombres, ¿no? Y no recuerdo exactamente cómo fue eso, pero conseguimos unos anuncios con una gran empresa de aviación, no recuerdo exactamente cuál era, y al cabo de un par de semanas el gobierno intervino para
pedirle o obligar a esa empresa a que dejara de darnos publicidad. Y ahí ya, pues eso era ya, Alternativa se estaba acabando, sabíamos que se iba a acabar por razones económicas, era imposible sostenerla más. Incluso los últimos 2 o 3 meses de la revista se prolongó artificialmente porque vino la toma de la embajada por el M-19, y para cubrir esa noticia que duró un par de meses, la revista se mantuvo cuando ya estaba previsto que se hubiera cerrado. Pero eso fue, es decir, la tentativa de buscar publicidad fracasó muy pronto. Todos esos medios de censura indirecta, desde los atentados con bombas, pasando por los estados judiciales hasta el bloqueo económico y el saboteo de la distribución, ha padecido esta publicación en sus 6 años de existencia, y en buena medida determinan que ahora esta sea una edición de despedida. A los pocos meses de tiraje ya sobrepasaba los 30.000 ejemplares, algo insólito para una publicación de izquierda que sin embargo había sabido mantener una independencia política, un nivel informativo y una calidad de la presentación que la diferenciaban del tono pamfletario y la pobreza tipográfica que caracterizan a los órganos partidistas de la izquierda. Pero con los primeros éxitos llegaron también los primeros problemas. Por un lado, los económicos, que rápidamente advirtieron que no era factible mantenerse a largo plazo con el solo producto de la venta, y también los políticos. La sacaron del mercado pues las mismas condiciones del capitalismo en que funcionan estas cosas. Obviamente no tenía anunciadores, las personas que nos interesaba que la compraran muchas veces no tenían el dinero para comprarlas, etcétera, pero eso es un problema ya gerencial. Pero sí lamento que haya desaparecido Alternativa. Merecía muchas correcciones, a veces se le iba la mano en opinión política involucrada en las noticias. No era necesario que eso fuera así. La realidad se cuenta sola, ¿no? La realidad es militante. No necesitábamos llenarla de adjetivos y tal, que a veces aparecían. Pero creo que habría sido para el país muy bueno que Alternativa hubiera seguido su camino y que hubiera sido cada vez más una revista de mayor calidad y de mayor alcance, ¿no? Y yo siempre he sostenido que esa generación, ya que peina canas y consiente nietos, cambió el periodismo colombiano en el sentido de que en una época los periódicos publicaban un grupo de columnistas que tenían que estar de acuerdo con los editoriales. Nosotros no necesariamente estuvimos de acuerdo con los editoriales, y hay que reconocer que contamos con que la generación que manejaba el periódico aceptó que los columnistas discrepáramos de los editoriales. Eso creó un periodismo totalmente distinto, que aún lo vemos. Usted coge cualquier periódico colombiano, o por lo menos los principales periódicos colombianos, y ahí encuentra voces no solo discrepantes del editorial, sino voces contrapuestas de los columnistas. Esto no pasaba antes de que llegara la generación nuestra de los años 60. ¿A qué se debe? Pues digamos que en una parte al Frente Nacional, que suavizó esos odios partidistas, y en otro a que fue una generación que asumió una posición política como la asumió toda la generación de los años 60, ¿no? Frente a lo que estaba pasando en el mundo, frente a aspectos de la realidad que antes ni se mencionaban, como el medio ambiente, ¿no? Alternativa se ocupó también del medio ambiente. Eso era muy novedoso en esa época, ¿no? En un momento dado llegó a haber 50.000 suscriptores. Eso no duró mucho tiempo, entre otras por la ruptura, por la otra segunda ruptura que vino un par de años más tarde. Yo no sabría decir cuál fue la circulación de crucero, digamos, que tuvo Alternativa en los 4 años y pico que duró. Pero no, esos 50.000 lectores fueron excepcionales yo creo que en los 3 o 4 primeros meses. Pues la primera revista, yo no estaba en ese momento, pero tuvo la suerte de que el gobierno la mandó a recoger en los kioscos, y entonces eso le dio una enorme publicidad a su existencia. Si no, no se hubiera sabido que existía. Creo que, por ejemplo, se cometió en algunos momentos el error de que algunas personas que opinaban en la revista o que tenían columna en la revista
condonaban la violencia o les parecía que era uno de los métodos de lucha, ¿no? Aquel famoso recurso de utilizar todos los mecanismos para luchar. Creo que eso alcanzó a ocurrir no como política de la revista, sino algunas personas defendían esa posición. Y me parece que eso era pues, el error que se ha visto que es, ¿no? Colombia se ha sumido en un baño de sangre desde hace muchos años porque hay determinados sectores que consideran que la manera de solucionar las cosas es a través de las armas. Y ahora lo que estamos viendo es que eso no nos ha traído sino muerte, alejamiento del progreso, distanciamiento de las clases sociales. Cada vez son más ricos los ricos y más pobres los pobres. Una guerrilla que ha significado un traumatismo para el país. Unos paramilitares que han sido pues, una peste nacional. Y unas Fuerzas Armadas contaminadas por la violencia ilícita. De modo que quizás deberíamos haber luchado más contra la violencia en cualquiera de sus formas, ¿no? Quizás. Esto, repito, no era política de la revista defender la violencia en ningún caso, ni la defendió. Pero haberla combatido mucho más, porque esa violencia era antirrevolucionaria, esa violencia conducía a lo que ha conducido. Y ahora yo espero que salgamos pues, de este laberinto sangriento con los procesos de paz. El señor agente lo inventé, supongo, para separar, distinguir claramente los altos mandos de las fuerzas militares en Colombia de los soldados o de los policías rasos que estaban obligados a obedecer órdenes. Nosotros estábamos acostumbrados, como la izquierda de todos los países del mundo, y más en esas épocas en que estaban las dictaduras militares en América Latina, a caricaturizar generales como grandes asesinos, como lo que eran efectivamente en esos años la dictadura chilena o la dictadura argentina. Entonces, para distinguir claramente que eso no era una política que incluyera a sus ejecutantes rasos, es decir, a los soldados que echaban bala en el campo o a los policías que echaban bala en las manifestaciones estudiantiles de las ciudades, me pareció que un policía, un agente de la policía podía servir para mostrar eso. Creo que una de las ventajas de los medios electrónicos modernos, de las redes sociales, es que hay mucha gente que está trabajando en visiones alternativas de la sociedad y de la realidad colombiana, ¿no? Eso está ocurriendo. Naturalmente en esa época no se podía hacer sino a través de los mecanismos clásicos, es decir, con una revista, con un programa de radio, si acaso con un programita de televisión. Ahora hay muchas maneras de hacerlo, no todas tienen la misma fuerza, es decir, es difícil pensar que un blog que crea un muchacho para denunciar crímenes ecológicos, por ejemplo, va a tener la fuerza que tiene El Espectador, que tiene El Tiempo, que tiene Semana, etc. Pero bueno, esa posibilidad existe. Seguramente si existiera alternativa, habría desarrollado también canales modernos o electrónicos, o como se llama esto de las redes sociales, para llegar a más gente, ¿no? Intentar una publicación independiente sin financiación, es decir, independiente, es cada día más difícil, y yo no creo que en este momento exista ninguna. Existen los periódicos más o menos tradicionales que ya tienen un asentamiento de muchos decenios, hasta de siglos, tanto en Bogotá como en las grandes ciudades de provincia, pero salir con una pequeña tentativa independiente me parece muy difícil. Abusamos de pronto en algún momento de nuestra izquierda, de nuestra posición de izquierda, de simpatías que teníamos en esas épocas. Y la izquierda y el propio movimiento guerrillero en América Latina, en muchos lugares del mundo, estaban muy de moda, por decirlo de alguna manera. Era la forma de identificar la protesta. Es decir, uno simpatizaba con la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿sí?
o con el Che Guevara, éramos una generación formada en momentos en que el mundo trataba de sacudirse. A lo mejor tuvimos momentos en que nos dejamos marcar mucho por esa izquierda y por esos movimientos, pero lo cierto es que no nos arrepentimos. También había que hacerlo. Hay momentos en la historia en que los periodistas tenemos que ser más agresivos ante los atropellos, ante la impunidad, ante la corrupción. Era el sitio donde me encontraba todos los elementos de lucha contra el gobierno por la violación de derechos humanos y todos los elementos de información sobre la creación de la multitud de instituciones que se hicieron para defender derechos humanos, desde el Comité de Defensa de los Presos Políticos, el de las familiares de desaparecidos, de las FADES, y eventualmente el Comité de Derechos Humanos creado o dirigido en algún momento dado por Vázquez Carrizosa, con participación de toda la izquierda del momento. Pues yo creo que Alternativa finalmente entró en crisis por razones económicas, pero acabó, yo creo, ganando la batalla. Y fue que esta línea de rechazo a la lucha armada y de búsqueda de una alternativa de participación política democrática acabó ganando mucho peso dentro de la izquierda y acabó desacreditando la violencia contra la guerrilla hasta tal punto que el siguiente presidente colombiano, Elizabeth Betancourt, tuvo que iniciar esa eterna tarea colombiana de hacer la negociación con la guerrilla, que todavía sigue. Y porque el descrédito de la represión y del gobierno por la violencia fue tan grande que la opinión pública dijo: hay que hacer una negociación y hay que salir de la lucha armada mediante una negociación. Yo creo que ese fue un poco un triunfo indirecto de Alternativa, que se expresa en los años siguientes por el abandono del respaldo a la lucha armada por la mayoría de los grupos de izquierda del país y por la búsqueda de una solución, de una negociación eventual con la guerrilla para salir del conflicto. Y realmente el haber creado en Colombia una conciencia masiva, pública, amplia, de defensa de los derechos humanos, que después siguió jugando muy fuerte en los periodos siguientes. Creo que esa fue un poco la etapa que me tocó vivir de Alternativa, me tocó vivir la etapa de Firmes y, por supuesto, todas las ambigüedades y dificultades del proceso, pero yo creo que finalmente fue un fracaso económico, pero fue un triunfo político el que a la larga logró Alternativa. Una felicitación al Archivo de Bogotá por recuperar para la memoria histórica y para esta generación actual un esfuerzo tan grande como fue la creación y sostenimiento de esta revista por un tiempo limitado, por situaciones que todos conocemos, pero que sea ejemplo para la gente joven que se inicia y que está preocupada por la situación de nuestro país, de que puedan llegar a hacer algo por el estilo.